Bueno, yo estoy aquí justamente para festejar esta Constitución. En primer lugar, porque en su artículo 186 recoge la figura de la defensora o el defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que sería mi par nacional, en este caso de la provincia. Nosotros tenemos ya 5 provincias con defensores, estamos avanzando en otras provincias, pero tenemos la suerte de que los legisladores riojanos hayan decidido darle a esta figura tan importante que es la defensora o defensor de los derechos de los niños rango constitucional, lo que le da muchísimo más peso a esta figura que ya la tiene de por sí, que es velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en la provincia que padecen los mismos problemas que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria, pero que venimos nosotros a acompañar la jura a esta Constitución, no solamente por esto, sino también porque en sus fundamentos y en su articulado recoge una cantidad de derechos a ser garantizados para toda la población, no solo para los niños, niñas y adolescentes, sino también para sus familias y para las trabajadoras y trabajadores. ¿Cómo está analizando esta situación que le toca vivir a la Argentina y particularmente con el gobierno de Milei, como por ejemplo que tiene guardados 6 millones de kilos de alimentos que no se distribuyen y una de las razones que son los menores los más damnificados? Bueno, ahí tenemos, le comentaba recién a otros medios que yo como defensora de los derechos de los niños a nivel nacional hemos iniciado un recurso, un amparo, con una medida cautelar para que se entreguen esos alimentos a los comedores y a los merenderos. Lo que contesta el Gobierno Nacional es que ellos quieren cambiar la modalidad alimentaria de política alimentaria. Nosotros no somos nadie para oponernos, un nuevo gobierno en general siempre viene con nuevas políticas. Nosotros lo único que le estamos pidiendo, ni más ni menos, es que en la transición entre una modalidad de que aquellos más vulnerables de los sectores populares reciban alimentos, cambie hacia otra modalidad que el gobierno actual pretende instalar en ese lapso de tiempo, que ya llevan varios meses, no se deje de prestar el alimento que hoy necesitan comedores y merenderos. Muchos comedores y merenderos han cerrado, lo que hace que otros se colapsen y que no alcance sobre todo por los alimentos secos, que son aquellos que son el sustento del guiso, ¿no? Necesitan, qué sé yo, fideos guiseros, arroz, papas, bueno, una cantidad de alimentos que históricamente proveyó el gobierno nacional y que ahora no lo está haciendo, así que esto está en la justicia. Hemos logrado una medida de prohibición de innovar, que es justamente eso, que mientras hay una nueva modalidad alimentaria, no dejen de entregar alimentos a los comedores. ¿No está cumpliendo la norma judicial? No se está cumpliendo y ahora estamos con otra norma judicial, con otra acción judicial y estamos justamente ayer decidimos ir a la Corte a través de un recurso extraordinario. Y en este marco, la negativa del gobierno, si bien las denuncias son importantes, pero la necesidad es mucho más importante de los niños y de los adolescentes, ¿cómo va a seguir esta cuestión? Bueno, nosotros esperamos que la Corte lo resuelva rápido, la verdad que la Cámara también podría haber resuelto rápido. Tenemos un problema de una justicia lenta y nosotros decimos que cuando la justicia es lenta no es justicia. Entonces, si nosotros tenemos un gobierno que ha decidido suspender la entrega de alimentos, insisto, nosotros respetamos esa decisión siempre y cuando haya algo que lo sustituya. Mientras no haya una nueva modalidad, no podés suspender la entrega de alimentos con los niveles de pobreza y de indigencia que tenemos entre niñas y niños en la República Argentina y también adolescentes. Lo que también tenemos es que necesitamos una justicia, porque la justicia tiene que dar respuesta, porque es el último lugar donde llega el ciudadano para pedir que se le restituya el derecho, en este caso el derecho a la alimentación, que niñas, niños y adolescentes no pueden dejar de recibir. Y en este caso también el otro tema puntual, los enfermos oncológicos, ¿cómo están trabajando? Bueno, ahí también, lamentablemente, yo tuve un primer diálogo con el ministro ruso,
por otros temas. En este tema, como hubo una transferencia, eso antes lo tenía el Ministerio de Desarrollo, se trasladó al Ministerio de Salud, entonces tuvimos que iniciar otra acción judicial para que se entreguen esos tratamientos que son caros efectivamente, pero que la mayoría de las familias o muchas familias no pueden acceder. Entonces tenemos una crisis compleja donde las familias de capas medias están abandonando sus prepagas y aquellos que quedan sin trabajo, sus obras sociales, y se está colapsando un poco lo que es el sistema público de salud, entonces, sobre todo en infancias y adolescencias. Y tenemos otro agregado complejo, que es que nos faltan pediatras, así que nosotros estimulamos a las y los estudiantes de medicina que opten por ofrecer su saber a niñas, niños y adolescentes, porque hay muy pocos pediatras en la República Argentina, entonces necesitamos pediatras en los hospitales públicos que atiendan como se debe atender, ¿no?, a una nena o un nene con alguna afectación tan grave como puede ser una enfermedad oncológica. En La Rioja hay problemas también con la minoridad, pero con la justicia, que normalmente hay casos resonantes, ¿no? ¿Ustedes tuvieron algo que intervenir en ese tema? Bueno, no es solamente La Rioja, es un tema que se repite en todas las provincias y también casos resonantes hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos un problema generalizado, diría yo, lamentable, que hay que resolver, que es que los adultos deben tratar de no involucrar a los niños y a las niñas en sus reyertas. Todos entendemos que son libres de hacer de su vida lo que quieren sin involucrar a niñas y a niños, pero lo que tenemos nosotros en la Defensoría Nacional, lamentablemente, son muchas denuncias de abuso sexual intrafamiliar de niñas y niños muy pequeños, algunos bebés incluso, pero lamentablemente es un problema que afecta a Occidente. Europa, países como Francia, como Italia, como España, el abuso sexual intrafamiliar, que en la República Argentina es un poco más del 50%, en esos países es más del 60%. Y no hay ninguna duda que Francia o España o Italia tienen condiciones materiales de vida mejores que las nuestras, y sin embargo se dan esos casos. Y una cosa es cuando hay peleas o litigios entre los adultos y otra cosa es cuando estamos frente a un delito como es el abuso sexual hacia niñas y niños o personas menores de edad. ¿Alcanza a ir a la justicia o qué hace falta? Yo creo que hace falta, es una muy buena pregunta. Uno llega a la justicia siempre ex post, ¿no? Cuando lo malo ya pasó. El delito ya sucedió. Lo que necesitamos es prevención y sobre todo mucha política de prevención, de sensibilización y de concientización. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, una campaña que estamos haciendo sobre el buen trato hacia los niños, tenemos otra campaña sobre la trata, la prevención de la trata, que es otro flagelo para nuestras chicas y chicos, la trata con fines de explotación laboral, con fines de explotación sexual, la compra-venta de niños, que por suerte ahora hay un dictamen en el Senado de la Nación que tipifica el delito de compra-venta de niños. Es decir, que necesitamos que la sociedad, el mundo adulto, las y los argentinos adultos, todos y todas sepamos que las niñas, niños y adolescentes dependen de nosotros, que son los más vulnerables y que necesitamos estar a la altura de sus necesidades, de sus requerimientos, que van desde buenos hábitos de crianza no violenta, amor, contención, acompañamiento, escuela, salud y también juego libre, porque los niños también y las niñas necesitan jugar. En estos tiempos actuales el gobierno de Milei está destruyendo todo eso, como él lo dijo, el propio Milei, que venía a destruir el Estado, y en este aspecto los organismos que velan por esta situación están desfinanciados prácticamente. Bueno, hay algunos organismos que están siendo desfinanciados, otros están desapareciendo, pero hay algunos otros que yo como defensora tengo cierto nivel de diálogo
Con el nuevo subsecretario de Políticas Familiares, he tenido una conversación que no había tenido hasta ahora, pasaron ya 7 meses, con ningún funcionario, y creo que este funcionario está tratando de, en la medida de sus posibilidades y con los programas que él tiene, que no son muchos, pero son importantes, hemos alcanzado algún nivel de diálogo que a mí me da cierta esperanza. El problema más grave que afrontamos hoy es el tema de la pobreza y la indigencia, y eso tiene que ver con la política económica y no tiene que ver con organismos particulares, que por supuesto que nosotros queremos que existan y que se refuercen y que se vuelvan a fortalecer o a restituir, sobre todo personas que han adquirido muchísima experiencia en trabajo con niños, con mujeres, con adultos mayores, y que ese recurso humano se recupere, porque el Estado es necesario. Nosotros tenemos grandes asimetrías en la República Argentina y el único que puede nivelar esas asimetrías es el Estado. Sin Estado no hay igualdad, no solo libertad, sino que necesitamos igualdad, y yo espero que las políticas económicas sean las que se reviertan y haya más trabajo, sobre todo para las familias, porque los niños, niñas y adolescentes viven con sus familias pobres o indigentes, y necesitamos que los adultos y las adultas, mamás, papás, responsables de esos niños, tengan un trabajo registrado, un trabajo decente que les permita alimentar y educar y mantener sanos y libres a sus hijos.